La noticia es del día de ayer. Dinamarca aprobó un proyecto de ley que, entre otras cosas, incluye la posibilidad de confiscar bienes de los refugiados. La norma, que tuvo en el Parlamento 81 votos a favor y 27 en contra, fue impulsada por el gobierno liberal, encabezado por el primer ministro Lars Løkke Rasmussen, y contó con el respaldo de sus aliados del bloque de centro-derecha y del Partido Socialdemócrata, la primera fuerza opositora. Se trata de una reforma a la ley de inmigración que incluye unas 30 medidas y cuyo capítulo sobre confiscaciones fue modificado en varias ocasiones desde que se presentó el texto en noviembre pasado debido a cuestionamientos que había recibido entre otros lados de la oposición. Las agrupaciones que no forman parte del gobierno acusan al Ejecutivo de hacer política simbólica para atemorizar a los solicitantes de asilo y aislarlos en la pobreza. Rafael, tú proponías este tema, me parece bueno que arranques. Sí, lo proponía porque es un tema que me parece muy... si bien forma parte de un conjunto de episodios que han tenido lugar en cuanto a la crisis migratoria en Europa, esto se inscribe en un momento de, yo diría, gran riesgo de fractura de algunos de los dispositivos principales de la Unión Europea. Es decir, hay dos asuntos aquí. La medida que se toma en Dinamarca, que no es el único país que ha tomado una medida de ese tipo, Suiza también la ha tomado y algunas regiones de Alemania también lo hacen. Es decir, lo que hacen es simplemente sacarles plata a los refugiados por encima de cierto monto, con la intención efectivamente de disuadirlos de ir a esos lugares. Pero forma parte de toda una serie de reacciones que han ido mordiendo sobre una de las principales patas sobre las que se apoya la Unión Europea, que es la libre circulación de personas, es decir, lo que se conoce como el espacio Schengen, que no coincide exactamente con la Unión Europea. Es decir, el espacio Schengen reúne a países que no están dentro de la Unión, como Suiza o como Noruega, y a su vez algunos países de la Unión Europea no pertenecen al acuerdo Schengen, como por ejemplo el Reino Unido. De todos modos, lo que se está procesando de a poco, pero probablemente de manera, yo diría a estas alturas casi irreversible, es el fin de la libre circulación de personas en Europa. Es el fin del acuerdo Schengen, que admite ya en su propio texto una suspensión por 6 meses, pero ya algunas voces han estado circulando solicitando que se suspenda por 2 años. Hay amenazas al gobierno griego de expulsarlo de Schengen porque presuntamente no cuida lo suficiente las fronteras exteriores, es decir, el espacio Schengen reposa sobre la abolición de fronteras interiores y el refuerzo de una frontera común. Bueno, esta frontera común aparentemente no está siendo bien cuidada, según se dice, y por lo tanto habría que restablecer las fronteras internas. Si esto ocurre, es un golpe muy, muy duro para el proyecto de integración europea, y esta serie de medidas como esto de sacarle plata a los refugiados, que tiene, digo que es desde mi punto de vista bastante escandalosa, si uno la observa desde el punto de vista humanitario, es un episodio más en una cadena que amenaza con transformar de manera muy profunda los términos en los cuales la Unión Europea se ha estado construyendo en las últimas décadas. Aclaremos cuál es la medida dentro de este proyecto de ley, la más polémica. La policía podrá registrar el equipaje de los migrantes y tomar el dinero en efectivo que supere los $1.450 y los efectos personales cuyo valor supere esa misma cifra. En realidad la cifra se corrigió, se había fijado mucho más baja, ¿no? En la tercera parte, ahora quedó en $1.450. Quedan exentas las alianzas y otros objetos que tengan valor sentimental. Por supuesto que es una medida que ha sido comparada con la confiscación de bienes que sufrieron los judíos en la Alemania nazi. El gobierno danés argumenta lo contrario. Acá, en una reseña que tiene el diario El Observador, se informa que el gobierno sostiene que lo que busca es una contribución de los migrantes al país, entre otras cosas para financiar la estadía, para financiar los gastos que genera a un Estado la llegada de esta gente. Es una medida de corte nazi, es una medida fascista y hay que leer medio libro de historia
para darse cuenta que se puede comparar perfectamente con lo que pasó con los nazis y los judíos. Es una vergüenza desde el punto de vista humanitario, no solamente da vergüenza ajena, indigna, es un mamarracho, una barbaridad absoluta que una democracia sólida a la cual los refugiados le cuestan 0,57% del PIB, le vaya a sacar a gente pobre y a pobre gente lo poco que tienen. El argumento de que van a colaborar con el país y que a las personas que reciben ayuda del Estado en Dinamarca se les pide que primero consuman su patrimonio propio es absolutamente ridículo considerando la situación de la cual viene esta gente. Tal vez sería mejor que utilizaran dinero para intentar ayudarlos in situ en lugar de torturarlos de esta manera una vez que llegan al espacio Schengen. A mí realmente, confieso que cuando planteamos el tema ayer, dije, bueno, otra vez vamos a hablar de la inmigración. Cuando empecé realmente a leer el detalle de esta normativa, es vomitivo. Algunos datos de contexto. Estamos hablando de un país de 5,5 millones de habitantes. El flujo de refugiados viene fuerte, ¿no? 21.000 demandas de asilo en el año 2015. Y la opinión pública, por lo que dicen las encuestas, avala una ley como esta. El 70% considera la inmigración como su preocupación número 1. Sin quitarle una coma a lo que acaba de decir Mauricio, agrego que igual me produce sorpresa, porque Dinamarca no deja de ser un país que ha sido ha estado bastante abierto, no ha sido el país más abierto, pero ha estado bastante abierto a la recepción de refugiados, por lo cual me sorprende. Está bien, no es Suecia, que está ahí al lado y que recibe de una manera mucho más solidaria a la gente que va llegando, pero igual Dinamarca los recibe, les da un aporte económico a los refugiados que llegan. Entonces esta decisión es llamativa, es sorprendente, además de sin duda repudiable. Nico Albertoni. Bueno, eso, ¿qué agregar? Yo creo que el tema migración y en Europa ha sido nuestro tema insignia de estos espacios internacionales, y yo creo haber sido también a veces cauteloso en criticar porque sí medidas que a veces se dan desde estos países, porque bueno, a veces yo creo que hay que ponerse un poco en lugar de los países que están recibiendo gente, y eso tiene cierto impacto cuando estamos hablando de cientos de miles en el sistema de salud, en los sistemas sociales en general. Esto concretamente me parece lamentable, y yo creo que trasciende temas de política doméstica y van directamente hacia la intimidad y la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, porque bueno, no tendría más nada que agregar de lo que dijeron los compañeros, pero yo creo que trasciende lo que es objetivamente cuantificable, comprobable, que uno dice, bueno, hay que poner regulación, hay que ponerle forma para que no puedan entrar porque sí. Pero esto yo creo que da un paso más. Y a veces, y ahora un temita más político, este tipo de cosas termina siendo la consecuencia de cuando temas tan importantes donde hay que conservar los derechos humanos terminan en un debate político lamentable de un parlamento, a veces en contra de un gobierno que trata de pujar, y vaya si uno lo termina aprendiendo en Estados Unidos, trata de pujar, de poner un presidente contra las cuerdas, y justamente llevar a ceder en este tipo de cosas, ¿no? O un parlamento a veces que se radicaliza porque se da cuenta que de alguna forma no le queda otra que recibir gente, porque bueno, es decir, la otra sería expulsarlos como no persona, para ir que recibirlos, hay que recibirlo con la dignidad que se merece toda persona, pero esto concretamente me parece que trasciende y es fuera de lugar, y creo que nos deja a todos un poco desconcertados, porque no era el tipo de debate que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Decir, bueno, seguridad social no, ¿quién la paga? Es decir, este tipo de cosas me parece, y hasta estamos hablando de gente que viene sin nada, es decir, yo hasta me gustaría saber si se cuantifica después qué beneficio se va a tener con esto, más que dar una horrible imagen hacia el mundo. Rafael, cerramos contigo, con quien abrió este debate. Sí, yo comparto absolutamente todo lo dicho, pero agregaría que, a diferencia de Darío, a mí me sorprende quizá un poco menos. Dadas los ascensos extraordinariamente significativos de la ultraderecha en Europa, y en Dinamarca es uno de los países donde ese ascenso ha sido más marcado. No obstante lo cual, como indicabas muy bien en la información, esta medida fue votada también por el Partido Socialdemócrata, lo cual da cuenta del naufragio moral de la socialdemocracia europea, en particular en temas como este,
digamos, en una suerte de deslizamiento progresivo hacia el abrazo con tesis que, como decía muy bien Mauricio, alcanza con leer medio libro de historia, quizá un solo capítulo, para darse cuenta hacia dónde pueden conducir. Yo creo que es no solo en el caso de Dinamarca, pero en el caso de Dinamarca en particular, es el resultado también de evoluciones políticas internas extraordinariamente preocupantes en ese país como en otros países de Europa. Darío Klein y Mauricio Raufetti en estudios. A distancia, Nicolás Albertoni en Washington, Rafael Mandresi en París, han participado de la Mesa Internacional de hoy en Perspectiva. Gracias a todos. Nos reencontramos en la próxima, dentro de unos días. Cómo no, un saludo para todos. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Ahora vienen las noticias, escuchamos la actualización que trae Romina Andrioli y después seguimos en Perspectiva, entre otras cosas para saber cómo nos estamos preparando ante el riesgo, por lo visto, cierto, de que terminemos teniendo el virus del Zika acá en Uruguay.